Como le dije, hermano, por la gracia de Dios terminamos hoy los salmos de Asaf. Y para mí, hermano, ha sido una bendición estarlos meditando. Pero particularmente, hermano, dentro de todos los salmos de Asaf, en este salmo vemos un clamor, el último registrado de Asaf en esta porción de salmos, donde él hace un clamor por la justicia de Dios. Y no es un clamor, hermano, donde Asaf pide la venganza por sentir placer. Lo que Asaf quiere es que sea manifestada la justicia de Dios. Y de hecho es tan sorprendente este clamor que hace Asaf, porque él no pide por su destrucción. Sí pide que Dios haga justicia, que les pague conforme a sus obras, pero también llega un punto donde Asaf dice que busquen tu nombre, Señor. Nosotros estamos en medio de una generación y a lo largo de la historia donde los cristianos son perseguidos por su fe, donde miles y miles de nuestros hermanos en Cristo sufren una persecución literalmente, donde dan su vida por aquello, dan su vida por quien los ha rescatado, por nuestro Señor. Y este salmo, hermano, me movía a dos cosas. La primera, a examinar si verdaderamente nosotros podemos probar que somos creyentes, pero no tenemos ningún problema de estos. ¿Qué quiere decir? Que nadie nos persigue, nadie nos excluye, sino que el mundo tal vez está en una armonía con nosotros que nos decimos cristianos. Y la pregunta es examinarnos por qué seguimos teniendo esa misma armonía con el mundo. Vamos a ver más adelante y traigo algunos ejemplos de creyentes que murieron por su fe. Y algunos de ellos, por ejemplo en Egipto, murieron por el simple hecho de ser cristianos, tal cual. Y tenemos que examinar, si es que eres cristiano, si nuestra vida refleja verdaderamente que amamos a nuestro Señor. Y la segunda cosa, hermano, es que nosotros roguemos igualmente cada día porque Dios manifieste su justicia. Porque Dios venga y anhelemos la venida de nuestro Señor. Le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis 24 para ver cómo la palabra de Dios nos muestra que muchos morirán por no conformarse a este mundo. Y esto tengámoslo en cuenta. El creyente padecerá. En algún momento de su vida, ya sea persecución literalmente, como lo hace en el Medio Oriente, o críticas o tristezas por parte del mundo. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, Juan está hablando esto, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes, hermano? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Aquellos que han muerto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas, ¿y por qué? Por la palabra de Dios. Juan, Pablo, Pedro, Policarpo, muchos cristianos a lo largo de la historia han muerto por el Señor. Y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? Se refiere aquí a que no habían adorado a la bestia, a que no se conformaron ni quisieron seguir la ideología mundana anticristiana. No que literalmente van a recibir un chip, no que literalmente van a sellarlos, no. Aquellos que no se conforman con lo que este mundo caído ofrece y que se niega a seguir esa corriente. Esos son los cristianos que mueren por el Evangelio. Pero nuestro Señor Jesús también nos dice en Juan 16, 1 al 4, acerca de lo que todos los creyentes deben de pasar por amor a su Señor. Y Cristo les habla a sus discípulos diciéndole lo siguiente. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Los iban a correr de ahí.
y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué palabra está ocupando ahí? Cualquiera que los mate, pensará que rinde un servicio a Dios. Muchos en las cruzadas mataron a cristianos pensando que servían a Dios. En la Inquisición pensaron que servían a Dios matando cristianos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había, ¿qué? Cristo se lo dijo a sus discípulos, y a nosotros, ¿qué nos dice Cristo? Lo mismo. Lo mismo. Examina por un momento si es que tu familia, por amor a la palabra de Dios, ha tenido un distanciamiento de ti. Si es que familiares, tú les expones su pecado, porque mira, hermano, hay dos cosas que debemos de entender. Estas cosas pasan con cristianos que manifiestan su fe. Con cristianos que van con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y les exponen su pecado diciéndoles: estás mal delante de Dios y necesitas a Cristo y arrepentirte. Esto causa en el incrédulo dos cosas, o puede causar en el incrédulo dos cosas. Una, que se entristezca de su pecado y Dios le abra su entendimiento, o que te aborrezca. Así de fácil, que te aborrezca. Y ahorita en los salmos que vamos a ver, vamos a estar meditando en las cosas que Asaf particularmente menciona que les han hecho estos pueblos a los israelitas. Dice primeramente, regresemos por favor. Dice: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿Qué es lo primero que dice Asaf aquí? Asaf lo que está diciendo no es: oh Dios, no te vayas, sino: Dios, no dejes las cosas como están. Dios, nosotros queremos ver que tu mano poderosa se mueva en esta situación de dolor para el pueblo. Si nosotros en los salmos que hemos estado estudiando, vemos que Dios reclama al pueblo diferentes situaciones o pecados que Israel tenía y por eso estaban siendo perseguidos. En este salmo particularmente no se menciona nada de lo que ha hecho Israel o pecados particulares, sino lo que están viviendo como pueblo de Dios. El clamor que hace Asaf es enteramente diciendo: Señor, nosotros somos tu pueblo, pero mira cómo está esto. Mira cómo cómo estamos siendo asolados, mira cómo nos están destruyendo. Y él dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, ni te estés quieto. Señor, obra justicia, Dios. Es lo que Asaf está clamando. Porque he aquí que rugen, ¿qué? Hay dos cosas que te pueden causar dolor, hermano. O enojo, más bien. Digo, hay personas que nos causan daño. ¿Qué es lo que cuál es el conflicto que tú tienes con alguien que te daña? ¿Tu conflicto es porque te lo hicieron a ti o porque pecan contra Dios? Sinceramente, ¿cuál es el conflicto que te ocasiona a ti? ¿Porque pecan contra Dios o porque es contra ti? Asaf lo primero que hace, hermano, es mencionarle que estas personas, mucho más allá de atacar al pueblo, lo primero que hacen es que son enemigos de Dios. En el problema que tengas, la situación que tengas, el problema más grande que tiene la persona que tal vez se está afectando no es contra ti, sino que ese pecado lo están cometiendo contra nuestro Dios. Y Asaf empieza su clamor diciendo eso: Señor, he aquí rugen tus enemigos, aquellos que te ofenden, aquellos que pecan contra ti, son aquellas personas, Señor, que están dañando a tu pueblo, y los que te aborrecen alzan cabeza. Hoy aquellas personas que están pecando, que están dañando a tu pueblo, Señor, son aquellos que te ofenden a ti. Es lo primero que Asaf hace. Contra tu pueblo, ahora sí, él presenta su causa. Contra tu pueblo han consultado astuta, ¿y qué? Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Esto se habla de una maquinación que se hace, una planeación
que se hace, hermano, ponga silencio su celular. Es una maquinación que se hace en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos que siguen a nuestro Señor. Y hay dos cosas que nosotros podemos ver en este salmo de Asaf, y lo primero que hace Asaf es rogar por la obra del Señor. Rogar por lo que el Señor sea quien manifieste justicia, y después después Asaf ruega por el pueblo. Y es algo que nos muestra, hermano, que tú y yo tenemos que tener en orden nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Regularmente, cuando pasa algo, una situación con una persona que nos causa conflicto, como hace ratito les pregunté, nosotros siempre nos levantamos, nos enojamos, nos encendemos, porque nos lo están haciendo a nosotros. ¿Entiendes esa parte? Porque lo hacen a nosotros. Hermano, ¿qué defendible tienes tú? ¿Qué, hermano? Más fuerte, hermano. ¿Qué defendible tienes tú y qué defendible tengo yo? ¿Alguna vez has mentido tú? ¿Y por qué nos enojamos cuando nos dicen mentirosos? ¿Alguna vez te robaste algo? Y si nos llegan a decir ladrones, ¿te enojas también? Mira, hermano, pasa algo similar. Muy bien que participes, Eli. Pasa algo muy particular, hermano. Cuando los hermanos de José son culpados de robarse una copa, los acusan de ser ladrones. Y ellos inmediatamente se encienden diciendo, no somos ladrones, ¿verdad? Pero particularmente, hermanos, ellos habían vendido a su hermano. Uno de ellos asesinaron a esos hermanos a todos los hombres de un pueblo. Uno de ellos se metió con la esposa de su hijo. Pero habían engañado a su padre, pero ladrones no eran. Qué justo, ¿no? Pues es que sí, ladrones no somos. Y ese es el problema, hermano, donde nosotros nos defendemos con uñas y dientes con aquellas cosas que creemos no ser, pero tenemos encima todo lo demás. Asaf por eso entiende que el primer ruego que debe de hacer es, Señor, esto es un gran pecado contra ti. Sí me afecta, sí me lastima y tengo que ponerlo en tus manos, Señor, pero esa persona que me daña, primeramente te está ofendiendo a ti con lo que hace. Hermano, no hay nada defendible en nosotros, absolutamente nada. Ya lo decía Spurgeon, lo que opinen de ti y de mí, todavía ese cuadro debe ser más manchado con negro. Asaf ruega y le clama al Señor por esa situación y dice que ellos se han juntado y que han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra sus protegidos. Si alguien consultaron, difamaron, se reunieron para hablar mal de él y aún condenarlo, fue nuestro Señor Jesucristo y él era inocente. Él era inocente. Él es el verdadero pueblo herido en este salmo. El verdadero Israel, aquellos pueblos, aquel pueblo que según decía creer en nuestro Dios, fue quien consultó, confabuló para crucificarle. Y Asaf levanta este clamor diciendo, Señor, somos tu pueblo, somos tu nación. Dice después, versículo 4, han dicho, y escuchen lo que estaba diciendo estos pueblos, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya memoria del nombre de Israel. Y este salmo, este versículo en particular, me gustó mucho, hermano, por dos cosas. Lo primero es que a pesar de que el mundo no conoce a nuestro Señor, Cristo les incomoda. Al homosexual le incomoda que tú les digas que es pecado ser homosexual. A las mujeres feministas les molesta que tú les digas que el aborto es un asesinato. Al que es infiel le molesta que tú le digas que el adulterio está mal. Al que es fornicario le molesta que lo acuses de su fornicación. Porque ellos quieren seguir en su pecado totalmente libres.
Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha mandado una tarea importante que es ir y predicar el evangelio. Y como dije, predicar verdaderamente el evangelio es exponer su pecado. Y esto no les va a agradar. El mundo, a pesar de que no se une literalmente contra los cristianos, tus vecinos no hacen una junta particular para ocasionarte problemas, pero entre todos ellos hay un espíritu anticristo que genera un aborrecimiento para ti y para mí como hijos de Dios. Y ellos vienen y dicen, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya memoria del nombre de Israel. Yo te pregunto, ¿sabes cuántas personas han querido acabar con la iglesia de Cristo? Muchísimas personas. Y si no lo sabes, hermano, entonces como cristiano tienes que investigar la historia de la iglesia. ¿Cuántos reyes, cuántos emperadores, líderes religiosos han tratado de destruir la iglesia del Señor? Pero la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a pesar de que han tratado de destruir a muchos de nuestros hermanos y los han matado, el Señor ha preservado a su iglesia, hermano. Y eso es algo que nos debe de causar gozo, que nos debe de causar un agradecimiento a nuestro Señor. Hay dos cosas que nosotros vemos aquí, hermano. Como dije en un principio, Asaf ruega por la justicia de Dios y ruega también por misericordia. Pero también yo recuerdo, hermano, que he escuchado muchos cristianos que ruegan por una venganza de parte de Dios, como si nosotros necesitáramos ver la destrucción del impío. Una vez platicando con un hombre me comentaba, una persona que le había causado mucho mal, yo le decía, bueno, pero ¿tú confías en el Señor? Y dice, sí. Cada que me acuerdo de ellos, repito Deuteronomio 32:35 que dice, mía es la venganza. Y de hecho hasta lo tenía en su pared enmarcado y lo repetía, mía es la venganza, mía es la venganza. Mira, hermano, si Dios obrara justamente con todo ser humano, todos estaríamos muertos. Dios nos ha mandado a que seamos misericordiosos. ¿Dónde? Mateo 5:43 y 44, hermano. Tienes que entender esto antes para poder pedir una justicia verdadera de parte de nuestro Señor. Porque puede que te haga enojar una persona y tú puedas pedir justicia, pero en tu corazón todavía mantener coraje o rencor contra esta persona. Cuando tú pidas por justicia, porque venga el reino de nuestro Señor, ten en mente esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué dice? Aborrecerás a tu enemigo, pero escuche lo que dice nuestro Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien. ¿Qué dice, hermano? ¿Y qué es hacer bien? Porque dice, amad a vuestros enemigos. Tú puedes decir, y de hecho es la respuesta más común, tienes que amar a tus enemigos. Pues no los odio. Pues sí, pero tampoco los amas. Dice el Señor, amad a nuestros enemigos, y la muestra que verdaderamente los amas es que los vas a bendecir cuando ellos te maldigan. Y también vas a hacerles bien cuando te aborrezcan. ¿Entiendes esa parte, hermano? Lo que dice Cristo, no solamente que no los odies, porque incluso al decir no los odio, me estás mostrando que sí los odias, sino que tú le tienes que hacer bien por aquello que hacen contra ti, y tienes que orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el clamor que Dios te pide a ti, que nos pide Dios a ti y a mí, por aquellos que afrentan contra la iglesia de Cristo. Señor, obra justicia porque pecan contra ti, pero te rogamos por sus vidas. Ese texto de Deuteronomio 32:35 que dice que mía es la venganza, es lo que debemos de entender. La venganza proviene del Señor, no de ti ni de mí. Tú y yo no podemos ir y vengarnos o tratar de resolver una situación con nuestros medios, porque simplemente vamos a estropearlo todavía más. Incluso nuestros hermanos que murieron y son manifestados en Apocalipsis 6:9,
dice lo siguiente: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban, seguían pidiéndole a nuestro Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Claman y ellos piden justicia por lo que ha pasado. Y dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía. No les dice, ustedes vayan, vénganse, no. Descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Solo hasta el fin, donde se completaran esas personas, esos creyentes, Dios iba a obrar su justicia. Hermano, Dios no te puso a ti ni a mí para ver la caída del impío. Eso grábatelo. Dios no te puso para eso. Hay un problema con nuestra sociedad cuando le gusta ver la caída del impío. Tú sí has visto esos videos que circulan en internet de personas que linchan a ladrones, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso esas personas? Quieren llevar a cabo una justicia. Pero imagínate que cada uno de ellos le hicieran lo mismo por lo que han cometido. Cristo lo dijo con la mujer que era adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay ninguno inocente, hermano. Ninguno inocente hay. El problema que muchas veces es que nos sentimos mejor que los otros, y es ahí donde nosotros deseamos y queremos internamente, muchas veces hasta lo manifestamos, ver su caída. Y eso, hermano, nunca va a traer paz a la vida del creyente, sino simplemente depositar todas las aflicciones, todas las dolencias, todo lo que ha pasado en las manos de nuestro Señor. Cuando estaba haciendo este tema, me puse a investigar acerca de varios creyentes, hermanos nuestros, que han muerto porque verdaderamente han dado su vida por nuestro Señor. De verdad, hermano. Y es algo que te invito como creyente a que investigues a nuestros hermanos que han muerto. Uno de ellos fue William Tyndale. Él fue un erudito y traductor inglés de la Biblia, y él tradujo la Biblia al inglés. Él imprimía varios textos y los propagaba para que mucha gente conociera la palabra de Dios. Y él fue traicionado por un amigo suyo. Murió ahorcado y quemado en la hoguera, hermano, por traducir la palabra de Dios. Fue condenado por hereje. Y recientemente también estaba viendo el video de nuestros 21 hermanos cristianos que murieron en Egipto y fueron decapitados por ser simplemente cristianos. Otro fue Policarpo de Esmirna, hermano, que aparte de servirles a la mesa a los que iban a capturarlo, el emperador romano lo invitó y lo quiso persuadir a negar su fe. Y escuche lo que él dijo: 86 años le he servido y todo me ha hecho bien. ¿Cómo podría yo maldecirle, mi Señor y mi Salvador? ¿Tú morirías por el Evangelio de verdad? Medita eso. ¿Tú morirías por el Evangelio de Cristo? El día que llegue aquí, no sé, militares, preguntando si tienes fe en nuestro Señor, ¿la niegas o de verdad permaneces firme? Obviamente con lo que les digo acerca de Primera de Juan, pero una de las cosas también es hasta dónde verdaderamente manifestamos nuestra fe en Cristo. Estos hombres, estos 23 hombres que murieron, son aquellos que le piden a Cristo: ¿hasta cuándo, Señor? Porque sí persiguen a la iglesia de Cristo, hermano. Pero nosotros estamos en una fe tan cómoda
tan cómoda, donde creemos que ser cristiano o predicarle a una persona es invitarlo a la iglesia. Y déjame decirte, invitarlo a la iglesia no es que le estés predicando de Cristo, no es que le estés predicando de Cristo. Regalarle una predicación no es que le estés predicando de Cristo. Ser amigo de ellos no es que le estés predicando de Cristo. Imponer tus manos sobre esta persona y orar por ella no es predicarle de Cristo. Eso no es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es exponer su pecado y darle la buena nueva de salvación en el Evangelio de Cristo. Eso es predicarle. Esto que está pasando en el Salmo 83, cuando dice que se confabulan y quieren borrar la memoria de Israel, lo están haciendo contra cristianos verdaderos que manifiestan y viven el Evangelio de Cristo. ¿Tú lo estás haciendo o no? Cristo mismo dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Paul Washer cuenta una historia de un hombre que supuestamente se decía cristiano. Me parece que estaba viviendo en Filipinas. Era una persona que lo mandaron de misionero. Y dice que este hombre, por la comunidad filipina, todos lo querían mucho. Dice que llegó a este lugar de Filipinas y preguntó por tal hombre. Ah, sí lo conocemos, es una persona muy amable, ayuda a todas las personas. Preguntan a otra persona, ¿y cómo es? No, es que se da por los pobres, los ayuda. Siempre te escucha, siempre que vas y le pides algo, te ayuda a hacerlo. El problema de este hombre es que era tan bueno su testimonio, pero nunca salió de su boca una palabra del Evangelio de Cristo. ¿Qué opinas de esto, hermano? Era un moralista que se dice cristiano. Hermano, eso no es ser cristiano. ¿De verdad entiende eso? Eso no es predicar a Cristo. Eso no es predicar a Cristo. El cristiano debe de incomodar a las personas con la predicación del Evangelio. Eso debe de hacer un cristiano. ¿Qué va a ocasionar? Lo que dice aquí. Han dicho: venid, destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. El cristiano incomoda. El cristiano no es invitado a reuniones. El cristiano no es invitado a fiestas. ¿Por qué? Porque predica a Cristo. Porque predica a su Señor. Dice después en el versículo 6 al 12, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab, y agarenos, Gebal, Amón, Amalec, los filisteos, los habitantes de Tiro, también de asirios, se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Se nombra aquí, hermano, a 10 naciones. Y esto muestra que estaban en totalidad alrededor de Israel. Lo rodeaban por completo. Mira, los que lo rodeaban Israel, al sur de Israel, estaban los edomitas, los ismaelitas y Amalec. 3 naciones. Al este estaba Moab, los agarenos y Amón. Al oeste estaba Gebal, los filisteos y Tiro. Al norte estaba el asirio. Dime para dónde terrenalmente podía correr Israel para buscar salvación. ¿Tú crees que podemos con este mundo, hermano? ¿Tú crees que humanamente vamos a vencer este mundo los cristianos? Físicamente, el cristiano en este mundo está perdido, hermano, Porque si nos hacen algo, dice la palabra que pongamos la otra mejilla. Si nos hacen otra cosa más fuerte, dice el Señor, no te vengues. Si nos hacen algo peor, el Señor nos dice, ámalos y bendícelos. En este mundo, hermano, terrenalmente el cristiano está perdido en su vida. Pregúntale a los que ya murieron. Y esto llevó a Israel,
llevó a Asaf el ver que 10 naciones estaban alrededor de ellas, de decir, no tenemos oportunidad nosotros. Y no la tenían. Pero Asaf levanta un clamor por justicia al Dios verdadero y poniendo en nuestro Señor todos los problemas que tenía este pueblo. Y verdaderamente eran problemas gigantes, hermano. Gigantes. Y él recuerda algo que ha hecho el Señor. Dice, hazles como a Madián, como a Sisara, como a Jabín el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y Seb, que todo esto viene en el libro de Jueces, hermano, como a Sebea y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Príncipes, reyes que se levantaron contra Israel, pero que Dios los venció. Y Asaf levanta este clamor y le dice esto a Dios porque Asaf sabe cómo Dios ha ejecutado su venganza. Y en eso Asaf descansa, hermano. En lo que Dios ya ha hecho. ¿Cuántas misericordias de Dios recuerdas tú para tu vida, hermano? ¿Cuántas? ¿Cuántas te repites a diario? Mira, hermano, es más fácil acordarnos de las broncas que tenemos que de las misericordias de Dios. Y así como dicen que es más probable que mueras en un accidente por auto que en un avión, y muchas personas cuando pueden llegar a viajar en avión se espantan diciendo, ¿puedo que me muera? Y sí, posiblemente. Pero hay más probabilidades, dicen, que mueras en un auto. Hermano, tú y yo tenemos misericordias de Dios gigantes, hermano. El problema es que muchas veces está nuestra incredulidad. Y nosotros ponemos la mirada en todo lo terrenal y no en lo que Cristo ya ha hecho. Tienes un problema económico y tu mirada está puesta en tu economía. Tienes un problema con alguien y tu mirada está puesta en eso. Sin embargo, tienes a Cristo que te ha perdonado de tus pecados y el problema más grande que tenías, que era ofender a Dios, porque déjame decirte algo, cuando tú no estás del lado de Dios, estás del lado de estos pueblos. Estás del lado de estos pueblos. Pero si tú has venido a Cristo, tienes en el Señor toda la misericordia que ha derramado Cristo sobre ti al perdonar tus pecados. Y Asaf dice, págale, Señor, como ha hecho esto. Esa es la oración que tú y yo debemos de levantar cada día. Estas naciones tenían mucho poderío, hermano. Muchísimo poderío. Pero ¿sabe por qué Dios permite que estas aflicciones vengan sobre su iglesia, hermano? Vamos a 2 de Corintios 4, 7 al 10. Y vamos a ver cómo debe de estar la iglesia ante la tribulación y las aflicciones. Tenemos a nuestro Señor de nuestro lado, hermano. 2 de Corintios 4, 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro ¿en qué? Tú y yo somos esos vasos de barro, hermano. Para que la excelencia de ¿qué? Dígalo fuerte, hermano. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, Dios lo que quiere es que haya menos de ti cada día, aún en esto. En esos hermanos que han muerto por causa del evangelio, Dios permite eso porque esos hermanos van a pasar a la gloria siendo más como Cristo y no como ellos. Una persona que no es como Cristo nunca daría su vida por su Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, oraba diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estos hermanos llegan a ser como Cristo para que la excelencia de Dios sea de nuestro Señor, no de nosotros. Por eso es que Dios permite que tú y yo estemos en debilidad, en aflicciones, en persecución, para que seamos cada día más como nuestro Señor. Dice, y no de nosotros, que estamos atribulados ¿en qué cosas? En todo,
Cómodo está un cristiano en todo atribulado, mas no como. ¿Te imaginas a alguien que esté atribulado pero no angustiado? La gente te ve raro. Es más, hasta te pueden acusar de insensible. ¿Cómo que no te preocupas? No, sí estoy preocupado, pero mi confianza está en el Señor. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Yo te pregunto algo, ¿tú vives así? ¿O eres de las personas que por cualquier cosita se afana? Esto también es evidencias de fe, hermano, Sí luchamos con el afán, sí parece todo esto, hermano. Pero Pablo está describiendo las marcas de un cristiano. Escuche nuevamente. Dice, y no de nosotros, estas aflicciones, luchas, pasan, pero para que la excelencia sea del poder de Dios, y no de nosotros. Dice Pablo que no es que estamos atribulados en todo. Y Pablo verdaderamente, hermano, estaba atribulado, Le cortaron la cabeza a Pablo, mas no angustiados. Pablo escribe segunda de Timoteo, fue la última carta que escribió Pablo. Y a pesar de que es una carta que tú podrías decir, Pablo acabó acabó miserablemente, humanamente hablando, Pablo acabó con toda la victoria con su Señor. Pablo pudo acabar diciendo, he peleado la buena batalla. Sí, Demas me ha desamparado y todo, pero sigue, Timoteo, teniendo ánimo y esfuérzate. Un cristiano que iba a morir escribe eso. Y dice aquí que angustiado, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, ¿por cuántas partes? La muerte de Jesús. Y esto pasa para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que, hermano, alégrate si padeces persecución de verdad. Y esto en el mundo es incongruente. Pero alégrate si te aborrecen por causa de Cristo. Alégrate de verdad. Es un honor morir por Cristo. Como les comentaba, hubo un tiempo en el que estaba viendo documentales y vi uno de un periodista español que se infiltró al cártel de Sinaloa. Y de verdad un excelente trabajo periodístico. Y va donde una persona que cocina metanfetamina y que cuida además los cultivos de amapola. Y va con esta persona y le dice, ¿vale la pena este trabajo, morir por este trabajo? Y dice, sí, vale la pena, dice, porque pues ya me voy a morir, pero pues ya tuve casa, carros y placeres. Y después le hace una pregunta, ¿y crees que vale la pena morir por tu jefe? En este caso, en ese tiempo era el Chapo Guzmán. Y le dice, claro que sí vale la pena. ¿Morirías por tu jefe? Sí, claro que moriría. ¿Por qué? Pues porque nos ha ayudado. Esto que dijo este hombre nos debería de dar vergüenza a nosotros como cristianos. ¿Cómo es posible que un criminal, hermano, entiéndelo, tenga más convicción de morir por otro criminal que tú y yo, que tenemos al Rey del cielo que murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Te da vergüenza, hermano, esto? ¿De verdad? Hermano, muchas veces ni siquiera deberíamos decir soy cristiano por cómo vivimos nuestra fe. Nos debería causar vergüenza de verdad por cómo vivimos, hermano. Hermanos han muerto por nuestro Señor. Y tú y yo llenamos estas bancas por unas 3 horas o 2 horas que dura el culto y nos vamos y ya. No nos involucramos en las cosas del Señor porque estamos cómodos escuchando una predicación que otra persona preparó. No nos preocupamos por el dinero que ofrendamos. No nos preocupamos por hablarle a algún hermano. Entonces, ¿sí amamos a Cristo o no? Pablo dice que esto tiene que pasar
para que se manifieste la vida de Cristo. Esto se lo estoy hablando a creyentes. Yo no sé si tú seas creyente o no. Tienes que examinarte si eres creyente o no. Pero a los que verdaderamente han creído en Cristo, hermano, de verdad tenemos que manifestar nuestra fe en nuestro Señor ya. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes. Deja de estar dormido ya y vive para tu Señor. Si algo vale la pena morir, hermano, si de verdad algo vale la pena entregar en este mundo, en esta vida, es morir por causa de nuestro Señor. Es lo único que vale la pena, hermano. Dice la palabra de Dios: ciertamente morirá un justo por el injusto. Ninguno lo haría. Pero Cristo sí lo hizo. Y por ese Señor vestido de gloria, que se despojó de ella, vino a este mundo a morir por los pecadores. Escucha, hermano, por los pecadores. No personas buenas, personas viles. Personas que lo odiaban, personas que lo aborrecían, personas que hablaban mal de nuestro Señor, personas que maquinábamos el pecado todos los días, personas que aborrecíamos su palabra. A pesar de eso, quiso morir por nosotros. A pesar de cómo somos tú y yo. A pesar de la porquería en la cual vivíamos. Aún así quiso morir Cristo. No te engañes, de verdad. Si a ti el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por ti, no te motiva a hacer nada, no eres cristiano de verdad. No lo eres. El que conoce que verdaderamente Cristo le ha salvado de las garras del infierno, da su vida por su Señor. Trata de una forma u otra de hacer algo por su Señor. Trata de vivir para Cristo. Si verdaderamente conoce a Cristo, hermano. Dice después Asaf en el versículo 13: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, quiere decir paja, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, atérralos con tu torbellino. Asaf pide el juicio, que venga el juicio de Dios sobre estas naciones de esta manera, donde Dios los pulverice por completo. Y eso tú y yo como cristianos es bíblico que lo hagamos. Señor, ven sobre esta tierra y obra justicia. Por eso es que Juan, cuando termina Apocalipsis, dice: sí, Señor, ven. Porque así va a venir Cristo. Dice: persíguelos con tu tempestad, atérralos con tu torbellino. Y aquí hay un paréntesis particular que Asaf habla y dice: llena sus rostros de ¿qué? Y busquen tu nombre, oh Jehová. La medida, hermano, para pedir la justicia de Dios es que Dios, aquellas personas que pecan, es que también nosotros levantemos un clamor para que ellos vean su pecado. Dios de cualquier forma, hermano, va a venir con juicio sobre todos aquellos que pecan delante de Él. Pero Asaf dice: llena sus rostros de ¿qué? Que ese pecado les cause vergüenza. Y que ellos busquen tu nombre. La única manera en la que un incrédulo puede buscar de Cristo es cuando ve su miseria. Y cuando ve que no puede hacer absolutamente nada para salir de ella, más que mirar a Cristo. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Piden porque Dios manifieste su justicia. Tú y yo debemos de pedir que Dios manifieste su justicia y que llegue a esta tierra. Pero hermano, tú y yo estábamos del lado de aquellos donde Dios iba a mostrar toda su justicia. Toda su justicia, hermano.
dice que los pusiera como torbellinos. Y esto quiere decir, hermano, que fueran personas que fueran movidos, fueran derribados, fueran tirados, como hojarascas delante del viento. Dime, hermano, si tú tiras una pequeña hojita en una gran tormenta, ¿qué puede hacer esa hojita para mantenerse quieta? El viento la mueve, la destruye si quiere. Dime qué puede hacer un bosque que no se mueve contra el fuego que lo consume. ¿A poco los árboles, de hecho el incendio que hubo en Australia, tú puedes ver cómo el fuego arrasó con todo? ¿Qué pudieron hacer esos animales y esos árboles para detenerlo? Nada. Persíguelos con tu tempestad. ¿Has visto los videos de cómo se ven las tormentas en el mar, en medio del mar? Ni aun esos grandísimos buques gigantes pueden hacer nada si el mar, si Dios ha decidido que esa tormenta los hunda. Atérralos con tu torbellino. Fíjate en todas las cosas que el Señor puede hacer con su creación. ¿Tú amas a tu familia, hermano? ¿Sí amas a tu familia? ¿Amas a tu familia incrédula? Y si no, debes de amarlos. El problema, hermano, no es que pequen contra ti los que son enemigos tuyos. Y no porque ellos sean tus enemigos particularmente, sino porque ellos te toman de enemigo. El problema es que Dios, en el momento que ejecute su justicia, viene y los destruye como si fueran polvo. Tú y yo debemos entender algo: el señorío de Cristo y el poder de nuestro Dios. El incrédulo no puede hacer absolutamente nada cuando Dios ha decretado su venganza. Y yo lo que quiero que hoy tú tengas, hermano, es que veas que tú y yo estábamos del lado donde íbamos a beber por completo el justo juicio de la ira de Dios para nuestra vida. Tú y yo debíamos caer al infierno en cualquier instante de nuestras vidas. Tú y yo debíamos ser muertos en el momento exacto cuando practicábamos el pecado. Tú y yo debimos haber sido destruidos por nuestro Dios, pero ahí está lo grandioso: pero Dios. Pero Dios. El problema que radica es que muchos de los que están en la iglesia creen que son cristianos de verdad. Muchos de los que están en la iglesia creen que están en paz con Dios, y déjame decirte que no es así. Vimos que los cristianos dan su vida por el Señor, porque aman al Señor de verdad, porque no hay otra cosa más grande más que vivir para Cristo. Pero hoy quiere el Señor que tú puedas ver tu vergüenza, que puedas ver tu miseria y que busques el nombre de Jehová. Dice Pablo en Colosenses 1:20 al 22, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Haciendo qué, hermano? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Enemigo de quién eras? ¿Sigue siendo su enemigo? ¿De verdad piensa esto? ¿Sigue siendo enemigo de Dios o no? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo lo que Cristo te cambió, el juicio y la condenación eterna, te la cambia porque ahora seas hijo de Dios, amigo de Dios. En Cristo. Hermano, este salmo es muy importante porque Asaf pide justicia y misericordia por el impío. Pero hoy tú tienes que entender que aunque tú vengas a esta iglesia, aunque tú pareciera como que eres cristiano, si tú no has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo,
tú estás del lado del juicio de Dios. Es por eso que Pablo llama a los hermanos de Corinto a examinarse. Examinaos vosotros mismos. Muestren verdaderamente si su fe es verdadera o no lo es. El problema aquí es que te estás jugando la eternidad por creer que eres cristiano, por creer que sí conozco de Dios. De verdad, ojalá que esto, entender a dónde va a parar el alma del impío, nos aterre por completo. Que no puedas estar tranquilo en ningún momento de tu vida, ningún instante hasta que vengas a Cristo. Y esto, hermanos, si es que tú verdaderamente has nacido de nuevo, esto es lo que tú les debes de enseñar y predicar a tus familiares, a tus hijos, a tus amigos. Entender que si ellos no están en paz con Cristo, están contra Él. Y estar en contra de nuestro Señor es el peor y más grande error que cualquier ser humano puede tener. Pedro dice en 2 de Pedro 3:8 al 14, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, así como le dijo a nuestros hermanos de Apocalipsis que esperaran un poco de tiempo. Dios no retarda su promesa. Dios va a venir. Nuestro Señor va a regresar en gloria. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escucha eso, hermano. El Señor es paciente. El Señor es paciente contigo cada segundo y cada día que despiertas vivo. Es paciente nuestro Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Cada día que vives, que respiras, es una misericordia de Dios. No te engañes y ven a Cristo. Pero el día del Señor vendrá. Ese día va a llegar como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a avisar. El cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Te imaginas esta gran destrucción? Yo creo que no nos lo imaginamos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y ahora escucha, hermanos, si tú eres creyente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Va a venir una destrucción. ¿Te aterra esto de verdad? ¿Piensas en esto de verdad? Mira, aquí el problema no es si te incomoda o te enojas. Si escuchas lo que Dios va a hacer. Eso es lo que menos importa. El problema es que de verdad esto va a pasarle al incrédulo. Y Dios nos llama a ti y a mí, hermano, a que vivamos en una manera piadosa de vivir. A que nos arrepintamos de nuestros pecados y que digamos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a vivir piadosamente delante de ti. Y si tú no eres cristiano, Dios te llama igualmente al arrepentimiento, a que le busques. Estas palabras, cada que escuchas una predicación, cada que nuestro hermano Rodolfo predica, cada que nuestro pastor predica, cada que tienes la oportunidad de escuchar el evangelio, cada una de esas veces, si es que no eres salvo, te va a resonar en el infierno. Porque este día vendrá. Pero nosotros esperamos, los creyentes, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? Ahí verdaderamente habrá justicia. Esos 24 hermanos que te dije que murieron, yo te reto a que busques el video de los 21 cristianos que son degollados. Yo estaba leyendo Apocalipsis y yo dije, esos 21 hermanos míos que mueren por causa del evangelio son los que le piden a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Uno de ellos, porque vi las noticias,
de una noticia egipcia, entrevistan a su esposa. Tenía 15 días que se había casado ese hombre. Y lo llevan y lo matan. Y tú ves el video, hermano, y estos hermanos nuestros caminan por la playa, los están llevando con tranquilidad. Ninguno de ellos pelea, ninguno de ellos lucha. Simplemente los hincan y los matan. Uno de ellos se ve solamente que cierra sus ojos y sigue orando. Y muere por causa del evangelio. Hermano, nosotros nos debe de dar vergüenza cómo vivimos nuestra vida cristiana. De verdad. Nos debe de dar vergüenza llenar un lugar que no valoramos y que esos hermanos valorarían tener un país donde puedan tener libertad de culto. Esa hermana, esa esposa de ese hombre, ya no iba a ver más a su esposo. Pero él entendió que el tesoro estaba en morir para Cristo. Hoy yo te invito a ti, que de verdad, si tú no eres cristiano, no te engañes. Porque el día del juicio tú no vas a estar seguro del lado de Cristo, sino del lado de la destrucción eterna. Y si tú eres creyente tal cual como dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice, por lo cual, oh amados a los creyentes, estando en espera de estas cosas, el cristiano debe de esperarlo. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, anhelando a Cristo. Anhelando la justicia que algún día de verdad, hermano, llegará de verdad. Las almas de nuestros hermanos que han muerto por Cristo injustamente van a ser vengadas. Todos aquellos que se han burlado de la gloria de nuestro Señor, todos aquellos que han hecho afrenta contra la iglesia de Cristo, algún día nuestro Señor va a vengar su causa de nuestros hermanos. Pero esto es algo que tú y yo debemos de tener en mente siempre. ¿Cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Abandonemos las niñerías, hermano. Abandonemos la falsedad. Abandonemos la hipocresía. Déjate ya de cosas, de decir es que este hermano, es que este otro, es que este otro. Examinemos nuestra vida delante del Señor. Y dejémonos de tonterías, hermano. Y vivamos para Cristo de verdad. De verdad, hermano, vivamos para Cristo. Tengamos ánimo, tengamos fe, tengamos fortaleza y caminemos hasta el final de nuestras vidas. Y que nuestra vida no manifieste vergüenza, sino que manifieste que conocemos al Rey de Gloria. Y de verdad, si tú no has venido a Cristo, hoy arrepiéntete. Porque esto que dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿qué te dice que no va a venir mañana? ¿Qué te dice que no viene inmediatamente ahorita que terminemos esta reunión? El día del Señor vendrá. Y no va a tardar su promesa de verdad. Nuestro Señor viene y en eso debemos de dar gracias.